Hola, ¿qué tal? El día de hoy yo les voy a compartir algo que ha estado muy fuerte en mi corazón, en mi mente. Es una situación muy importante para mí y quiero compartírselas. Espero que tengan la oportunidad, pongan mucha atención ahí desde tu celular, en la televisión, en la computadora, donde sé que estés viendo este video. Espero que lo que tengo para decir te haga reflexionar, te haga pensar un poquito las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos haciendo. Mi papá, antes de fallecer, él y yo habíamos tenido una conversación muy importante sobre un par de decisiones que yo iba a tomar en mi vida. Y antes de tomar un nuevo rumbo para mi vida, mi papá más bien tenía la intención de que yo compartiera en la iglesia. Más o menos por estas fechas, simplemente la diferencia está en que ya no le tocó verme. Sin embargo, aquí estoy. Y esto que he preparado no es como una prédica, es más bien como algo que había en mi corazón desde hace mucho tiempo. Es un anuncio importante, es una decisión que he tomado en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que pongan mucha atención. Y quiero empezar haciendo una declaración muy fuerte, una declaración importante que pueda escandalizar tal vez a algunos. Por eso les pido mucha atención, para que no se malinterprete, no se tergiverse lo que estoy diciendo. Y quiero empezar diciendo y declarando abiertamente, sin ocultarme. Yo, David Gallardo, quiero declarar abiertamente y de la forma más honesta que no soy cristiano. Y quiero que en este momento hagamos una pausa para que analicemos punto a punto por qué estoy haciendo esta declaración, ¿ok? Hace mucho tiempo, hace ya un par de años, cuando todavía estábamos en el local de América del Sur, para los que recuerden ahí, yo como que empecé a analizar. Dije, ¿qué hago aquí en la iglesia? ¿Por qué sirvo en la alabanza? ¿Qué significa ser hijo de pastor? ¿Qué significa todo lo que soy, todo lo que hago? ¿Qué es lo que me define? Y entre esas cosas yo alguna vez me planteé y dije, ok, ¿por qué hay iglesias también donde, o sea, ese punto de tu vida donde te haces las preguntas que definen los fundamentos, que definen los pilares de tu vida? Y en ese momento yo me pregunté, ¿por qué hay iglesias que tú ves en la televisión, tú ves videos, etcétera, donde el predicador, o ve tú a saber, la persona que está al frente ora y declara y acto seguido llega la persona por la que oraron, llega la persona por la que estaban intercediendo y recibe un milagro? Desde lo más pequeño, sabes que no tenía trabajo y Dios me ha dado un trabajo, y no solo un trabajo suficiente, sino que un trabajo bendecido, un trabajo donde me tratan bien, o donde yo puedo ser luz, o etcétera. O desde algo pequeño o sencillo, algo que en nuestras fuerzas podríamos resolver, pero sin embargo el testimonio es que Dios lo hizo, ¿verdad? Y siempre en el testimonio pues está ese componente de algo que Dios hace que el hombre no puede hacer, o que el hombre no puede resolver. Hasta algo impresionante, ¿verdad? Pasando por puntos medios como resoluciones de matrimonios, adicciones, etcétera, hasta algo fuerte como sanar de enfermedades terminales, resucitaciones y un sinfín de cosas. Milagros así impresionantes como los que aparecen en la Biblia. Sobre todo los que hizo Jesús, ¿sí? Porque los otros milagros en el pasado no los hizo el hombre, los hizo Dios por medio del hombre, pero Dios le dio la palabra. Por ejemplo, a Moisés,
ordenarle a la piedra que brote agua. Y bueno, Moisés no lo hizo, la golpeó, pero la idea es esa, ¿verdad? De que Dios dio la orden, ¿verdad? Igual cuando estaba aquel sacrificio, ¿verdad? Todo húmedo en comparación con el sacrificio para dioses paganos y los sacerdotes adorando y no pasaba nada. Y sin embargo, este siervo de Dios, Elías, confiado, tranquilo, hasta podría sonarnos poco cristiano, estarse burlando de los que blasfeman de Dios, pero él lo hacía y Dios le respondió. Bueno, por lo menos eso dice en la Biblia. Y entonces regresamos bueno, Dios quema este altar y se cumple el milagro. Sin embargo, de lo que quiero hablarles es ese momento en el que yo me empecé a plantear, ok, esos milagros no los hicieron ellos, los hizo Dios. Perfecto, es su asunto con Dios. Pero hay milagros que hizo Jesús. Y ahí es donde llegamos al punto, bueno, también los hizo Dios por dos razones. Una, pues porque Jesús es Dios. Y dos, porque Jesús declaraba que Él no hacía nada que no viera hacer al Padre. Entonces, todos esos milagros, Él los hacía en nombre del Padre, pero Él podía adjudicárselos más que aquellos profetas y hombres de Dios de la antigüedad. Entonces, llegó el punto donde yo di con esta pregunta y dije, ¿qué tengo que hacer para ver un muerto resucitar? O sea, ni siquiera deja tú que yo lo resucite o que lo resucite Dios a través de mí. No, ¿qué tengo que hacer para yo verlo? Y aquí es donde yo te pregunto, ¿tú has visto alguna vez algo así? O sea, de ese calibre, o sea, porque milagros impresionantes es toda una gama infinita. Pero el punto máximo creo que es la resurrección, porque es algo que, de todas las cosas que puede hacer Dios, yo creo que es la única que el hombre no puede ni siquiera intentarlo. Entonces, aquí es donde yo digo, ok, el milagro máximo, por lo menos para mí en ese momento, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ver, o ya si es posible, pues que Dios me usara, ¿verdad? En ese momento yo pensé, y lo primero que vino a mi mente era, ok, hay pastores, hay iglesias que son famosas por realizar milagros. Desde que aparezcan piedras preciosas en sus bolsillos hasta que tienen una enfermedad, al día siguiente van y se hacen un estudio y sale como si nada hubiera sucedido, ese tipo de cosas, hasta resurrecciones, etcétera. He escuchado eso sobre todo en iglesias en Asia, como la iglesia más grande del mundo, que está en Corea. Hay milagros de ese calibre, ocurren todo el tiempo. Entonces yo dije, ¿qué nos diferencia de ellos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que no estoy notando, verdad? Quiero hacer un paréntesis. Hacer milagros no tiene nada que ver con la salvación, por lo menos hasta donde yo lo entiendo. La salvación es el milagro más grande, según la palabra de Dios. Pero para mí en ese momento era algo visible, algo tangible, ¿no? Por eso la gente seguía a Jesús, porque Él hacía milagros. Entonces, incluso hay, ¿cómo decirlo? Personas, entidades que no necesariamente se relacionan con Dios o con la Biblia o con lo que esperamos de un cristiano en el mundo, que también realizan milagros. Y no me refiero a brujos y todo eso. No, pero tú conoces, alguna vez has oído de esas iglesias que se anuncian en televisión a medianoche. Oye, haz tu donación o compra este producto que está bendito y Dios va a llegar a sanar a tu casa, Dios va a llegar a resolver. Entonces, alguna vez yo le pregunté a mi papá, ¿qué pensará Dios de estas personas? ¿O por qué funcionan los milagros? Y él me decía, es que ellos están usando un principio bíblico, fundamental, universal, que es el principio de la fe. Así como hay varios principios, como el de la siembra y la cosecha, que el mundo lo llama karma, pero en realidad es un principio establecido por Dios. Bueno, pues también está el principio de
de la fe. Y ¿qué es la fe? Pues la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no podemos ver. Y si alguien que no necesariamente tiene a Dios en su corazón, pero tiene fe, o por lo menos cumple con estos parámetros, va a haber un resultado. ¿Sí? Así lo ha estipulado Dios. Por lo menos así fue como me lo explicó mi papá. Entonces yo quedé conforme con esa respuesta. Dije, ok, entonces estas iglesias, estas personas que algunos tildan de charlatanes, pueden ver milagros porque tienen fe. Trabajan, ¿y cómo lo trabajan? Pues porque también, habiendo tantos milagros en esas iglesias, es imposible que alguien que se acerque con necesidad no crea que va a recibir algo. ¿Sí me entienden? Es como la gente que se acercaba con Jesús se acercaba porque sabían que Él podía hacerlo. Y si no sabían, si ni siquiera lo conocían, pues veían allá una multitud y luego se esparcía la voz. Entonces te acercabas, te enterabas y decías, ok, aquí algo está sucediendo, vamos a intentarlo. Así es como funciona en la actualidad. Y entonces yo dije, ok, entonces necesito fe. Tal vez es lo que me hace falta para poder ver milagros, ¿no? O sea, no creo que sea un llamado exclusivo, no creo que Dios diga solo esta denominación, solo esta iglesia, solo la gente de este país puede ver milagros, la gente de este país va a vivir un cristianismo más conservador, o más frío, o más textual, no sé. No creo que Dios sea así, Dios es el mismo para todos y es el mismo todo el tiempo. No, entonces, por eso esa duda rondaba en mi mente, en mi corazón. Quiero leerles Marcos. Vámonos a Marcos, capítulo 9, versículos 38 y 39. Es aquel pasaje donde los discípulos reportaban ante Jesús un grupo de personas que se dedicaban a hacer lo que ahora conocemos como de liberaciones. Y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque pues no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. O sea, no hay nadie que pueda expulsar demonios en mi nombre que no esté de acuerdo conmigo. Es lo que estaba diciendo Jesús. Yo llegué a la conclusión de que dije, ok, tal vez la solución para yo poder ver esto sea acercarme con este tipo de personas, con este tipo de comunidades donde buscan la palabra de Dios y que experimentan milagros. Pero luego pensé, es que no, debe haber una forma más práctica. Como te digo, Dios no eligió a unos para hacer cierto tipo de milagros y otra comunidad diferente para hacer otros. Claro que Dios da talentos y habilidades y gracia diferente a cada persona, pero yo dije, no puede ser que en esta ciudad no podamos ver nada de eso. O sea, yo pensaba, si Jesús llegara en este momento, pero no el Jesús que está profetizado en Apocalipsis, el arrebatamiento, sino el Jesús del Nuevo Testamento, a predicar y a hacer milagros, pues yo creo que habría milagros aquí, incluso todo el mundo con sus celulares grabando y sería viral en redes sociales. Entonces, para mí algo como que no hacía clic y dije, no, es que no es la persona, no es el lugar donde estás, ni la iglesia, es Dios el que te da esa capacidad. Y bueno, esta pregunta de milagros y de resurrecciones me hizo plantearme algo más profundo y decir, ok, creo que hay una persona que puede ayudarme o que podría definir o darme la capacidad de yo poder no solo ver, sino que hacer estos milagros, estas obras impresionantes, que no sea un pastor, una iglesia, una denominación, una corriente, nada de eso. Porque también, si te das cuenta, todos estos siempre están rodeados de controversia entre cristianos. que los más conservadores dicen, no, es que ellos blasfeman, es que
ellos piden dinero, vete a saber, muchas cosas. Y yo dije, no, debe haber una solución para hacer las cosas que hacía Jesús. Y llegué a la conclusión de que dije, pues Jesús. O sea, no hay un camino más corto, ni más correcto, ni más ideal que Jesús para ver estos milagros. Entonces, dije, ok, si hago las cosas que Jesús hacía, voy a ver las cosas que Jesús veía. Si Jesús iba y predicaba a los pueblos, pues tal vez si yo lo intento, podría ver las cosas que Jesús y sus discípulos veían en los pueblos. Si Jesús iba y se metía en la intimidad con el Padre a orar, creo que si yo lo hago voy a obtener lo mismo que Jesús obtenía. Entonces eso para mí fue una respuesta más satisfactoria y más bíblica también de qué tenía que hacer para ver esto. E incluso hacer las cosas que hacía Jesús no solo englobaba ahora sí el pequeño concepto de hacer milagros o de ver milagros, porque cuando exploras la vida de Jesús, eso era una fracción muy pequeña. Era muy impresionante porque nuestra naturaleza humana no permite ver ese tipo de cosas en nuestra cotidianeidad. Sin embargo, él, que vivía los principios del reino, lo hacía con naturalidad porque él lo entendía, porque para él era natural. Entonces dije, ok, Jesús, pues es Jesús. O sea, y al final el cristianismo se trata de Jesús. Así que dije, ok, tal vez jamás los llegue a ver, pero la posibilidad nunca va a ser cero si intento las cosas que Jesús intentaba. Y aquí es donde empecé a cuestionar mi identidad. Por eso la declaración fuerte que hice al principio, si quieren se las repito: yo, David Gallardo, quiero declarar abiertamente y de la forma más honesta que no soy cristiano. Y ahorita vamos a ese punto en el que tomé la decisión de que la gente, cuando me presente y cuando yo hablo con alguien o cómo me identifico yo, decir, no, yo no soy cristiano. Los conozco, me caen bien, pero yo no. ¿Cuál es la característica que identifica a la iglesia? Si tú le preguntas a alguien en el mundo, o sea, a alguien en la calle, cualquier persona, al vecino, oye, ¿has oído de los cristianos? Hace poquito estaba viendo una estadística donde todas las religiones están disminuyendo su cantidad de devotos, de creyentes, excepto la cristiana. La cristiana pasó, no recuerdo el lapso, 10 años, 5 años, no recuerdo, pero pasó como de un 8 o 9% a un 11% aquí en México. Y pues cuando oí ese dato dije, qué padre, o sea, que la gente esté eligiendo seguir a Jesús. Dije, me agrada, creo que otras respuestas están erradas, ¿sí? Entonces dije, bueno, lamentablemente pues es una fracción muy pequeña, es cerca del 10%, es el 11%, entonces está todavía muy lejos de destacar. Entonces, dije, ¿qué es la característica que identifica delante de los ojos de las personas a la iglesia? Tú recordarás la gente que veía a Jesús pasar en su pueblo o que se corría la voz. Todos se sentían atraídos a él, primero por sus milagros, y ya estando ahí, por su personalidad, por su carácter, por cómo trató a aquella mujer que iba a ser apedreada, por cómo se dirigía a las autoridades religiosas de ese tiempo, siendo que todo el mundo temía y respetaba a estas personas. Entonces, por ejemplo, ahorita los fariseos de este tiempo no son aquellas personas que se dedican a la palabra y viven encerradas en las 4 paredes de su sala de estudio de la Biblia, que es muy correcto, pero no son ellos. O sea, para nuestros fariseos de este tiempo deben ser aquellas personas a las que admiramos por algo, ¿sí? Porque el pueblo los admiraba por hacer algo bueno,
por hacer algo correcto, por ser disciplinados en lo que ellos creían que era el estilo de vida correcto. Entonces, aquí es donde, bueno, nos preguntamos, ¿quiénes son esos fariseos en este tiempo? Aquellas personas a las que admiramos, pero que si Jesús estuviera, los tacharía de hipócritas o los tacharía de ser irrespetuosos con la palabra de Dios, o simplemente dándose un título que no les corresponde. Bueno, a la iglesia se le identifica como religiosa, como personas cerradas. Algo que dices cristianos y se le viene a la gente a la mente es alguien orando por otra persona, se cae y se retuerce en el piso. Yo que he vivido en la iglesia toda la vida sé de qué se trata eso, pero alguien que no conoce nada ve esto y dice, esta gente está loca, esta gente está fingiendo, esta gente está en trance, estará drogada o está bajo manipulación de Igual, o sea, hay gente que no descarta la actividad espiritual y dicen, esta gente, eso no es de Dios. O sea, si llegas, te toca a alguien y te empiezas a retorcer, ¿qué es lo primero que piensas? Claro, les digo, yo que he vivido en la iglesia, yo entiendo, a mí eso no me escandaliza, pero digo, creo que tampoco va por ahí. ¿Sí? Creo que el mensaje de Jesús era distinto. ¿Sí? Entonces, a la iglesia se le conoce como religiosa, como gente cerrada de mente, como conservadores, gente loca, gente fanática, y luego, eso es como el concepto religioso, pero el concepto social, el concepto en el que te tiene a un individuo cristiano, también se le tiene como gente habladora, gente chismosa, como gente hipócrita. Porque lamentablemente, yo no digo que todos, en mi vida dentro de la iglesia he conocido gente fantástica, gente asombrosa, gente que no encuentras en otro lugar. Pero lamentablemente hay gente que se ha levantado con la bandera de decir yo soy cristiano y a la vez apuñalan a la gente, que a la vez traicionan, que a la vez se comportan de una forma más vil o más despreciable que gente que encuentras allá afuera. Entonces, ¿por qué nos conocen por estos conceptos? Por nuestras acciones. Y yo digo por nuestras acciones, por mis acciones, porque he sido parte de la iglesia toda mi vida. Entonces yo entro en ese concepto. ¿Por qué para los demás, por qué para la gente de afuera estos términos están ligados con el término iglesia, con el término cristiano? Lamentablemente, para el mundo estos conceptos han dañado, tergiversado y distorsionado la imagen de la iglesia a tal punto en que incluso nosotros, como miembros de la iglesia, nos hemos olvidado de por qué estamos aquí. Si hasta este punto algo de lo que yo he dicho te ha sonado incómodo, te ha sonado que va en contra de la palabra de Dios, si lo que crees que yo te estoy compartiendo no viene de parte de Dios, te invito a que termines de escuchar todo lo que tengo que decir. Creo que es importante que escuches este mensaje. Lo voy a repetir. Lamentablemente para el mundo estos conceptos han dañado, tergiversado y distorsionado la imagen de la iglesia, al punto en que incluso nosotros hemos olvidado por qué estamos aquí. ¿De acuerdo? Yo les decía hace un momento, invitan a algún predicador a la iglesia, a un profeta, a un apóstol, y comparte una palabra que dices, wow, esto jamás lo había oído, jamás lo había visto de esta forma, o qué bien predica, y al final, Dios te bendiga, yo no tengo nada en contra con hablar en lenguas, pero estas personas usan esta herramienta, ¿verdad? Y oran y te desplomas y ves milagros, o no los ves, tal vez, no sé. El chiste es que muchas veces yo he escuchado, es que la gente busca el milagro y no al que hace los milagros. O al que hace los milagros, pero lo que pueden ver, o sea, a la persona y no al que realmente hace el milagro, ¿verdad? Que según la palabra, pues es Dios, según se los dije hace un momento.
Entonces, el mundo ha concebido a la iglesia con estos términos, pero también la misma iglesia ha adoptado estos términos de forma en que la dirección o la ubicación de su corazón, de sus intenciones, de sus necesidades ya no se encuentra en en el principal motivo que la palabra de Dios determina, sino en otras cosas que sí están dentro de Dios, sin embargo, no son el motivo principal. Como los milagros, pero hay muchas otras cosas, como hay gente que va a la iglesia y que sirve en la iglesia y que su única motivación es estar ahí para servir. Porque reciben satisfacción, porque reciben gloria, porque mil cosas. No quiero entrar en ese tema, pero quiero que se vaya entendiendo. Ok, aquí estoy tratando un tema de identidad. Quiero enfatizar un punto y es, las cosas se llaman por su función. O sea, cada cosa es nombrada de acuerdo para lo que fue hecho o para lo que sirve. Y no al revés. O sea, primero es la función, primero es el propósito y luego viene el nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un automóvil. El nombre es auto. El mismo la misma entidad puede, y móvil, moverse, movimiento. Entonces, un objeto que puede moverse. En este caso, sirve para transportarnos. Una batidora. Creo que no hace falta explicarlo. Sirve para batir. Gasolinería. Pues lo primero es gasolina y ería del lugar de donde está la gasolina. No creo que haga mucha falta abundar en este concepto de que las cosas tienen un nombre debido a la función. Claro, me vas a decir, no, pero pues, ¿de dónde sale el término silla? ¿De dónde sale el término foco? Bueno, pues hay que ver la raíz, pero creo que se entiende el punto que quiero llegar, ¿verdad? Sombrero, pues porque da sombra. ¿Me entienden? Entonces, quiero que vayamos a la Biblia, a Romanos 4:17. Y la misma Biblia habla de esto, de los nombres, pero de la identidad. Dice 17. Ok. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y por atención, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Me vas a decir, ok, pero pues apenas las va a llamar como algo que no son. Dios, ¿qué clase de utilidad tiene llamarle perro a la computadora? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué le vas a dar el nombre de algo que no es su función? Bueno, porque según la palabra, Dios determina una nueva función para las personas. Como Dios le cambió el padre el nombre a Abraham por Abraham, ¿verdad? De ser un padre bendecido a ser un padre de naciones. ¿Sí? Entonces, o a Simón por Pedro, porque eventualmente él sería como una roca en lo que es la fe. Entonces, es un versículo que rima con este concepto de que las cosas tienen su nombre debido a su función. Ok. ¿Qué es la identidad? De este concepto que les he estado hablando, la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. Es la definición más entendible y más apropiada para este tema que encontré. Hay otras, pero se divagan mucho o no son tan útiles. Son esas características que a ti te hacen ser quien eres, que te diferencian de otra persona o que a un grupo lo diferencian de otros grupos. ¿De acuerdo? Y la identidad va de todo. Tu personalidad, tus gustos, incluso tu apariencia, etc. La suma de todos estos caracteres crean la identidad que tú tienes. Y por eso incluso podríamos distinguir a los gemelos, porque no todas estas características son iguales. Tal vez las físicas sean idénticas,
pero solo esas. Entonces, llegando al punto del término de la identidad, aquí es donde llegamos a la iglesia y yo te digo, ok, ¿cómo nos conoce la iglesia? ¿Cuál es el nombre que resume todos los conceptos que antes te mencioné? Los malos, pero también los buenos, o sea, todos los conceptos, porque pues la identidad de uno también es todo, bueno y malo. Bueno, pues la iglesia también esa palabra, que es pues cristianismo, cristiano. Vámonos a Hechos 11:26. Aquí se relata la primera vez en que aparece el término cristiano. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Voy a leerte algo que aquí tengo apuntado. Dice: ¿sabes que el término cristiano viene del griego cristianos y que significa pequeño Cristo? Este término era utilizado por los enemigos de la fe de Jesús y lo utilizaban como un insulto. Mira, ahí vienen los pequeños Cristos, decían. Es como ahora los seguidores de un político, por ejemplo del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, se les dice AMLovers, porque lo aman como si no hubieran mañana, como si no hiciera nada malo. En ese tema yo no me voy a meter, pero es un tema despectivo que se utiliza para los seguidores del presidente, para aquellos que están completamente de acuerdo y no lo cuestionan. AMLovers. Y así hay términos para todos o para cualquier tipo de seguidor de cualquier cosa. O sea, el mundo es tan amplio que no te enteras de todo. Entonces, a los seguidores de Cristo le decían los Cristos. Mira, ahí vienen los Cristos. Entonces, fue la primera vez que se utilizó como burla, pero eventualmente ellos mismos lo fueron adoptando. ¿Por qué los oponentes de los discípulos los empezaron a llamar cristianos o pequeños Cristos? Es porque la actitud de los primeros creyentes reflejaba tanto la actitud de Jesús. Eran tan parecidos a Jesús, a su actitud, a su personalidad, no puedo decir que su carácter, porque no es la estatura del varón perfecto según la palabra, entonces es teóricamente imposible. Pero eso no significa que debas detenerte de intentarlo. Se parecían tanto en su actitud, al poner en práctica todo lo que aprendieron de él, que alcanzaron el objetivo de representar a Cristo y hacerlo ser conocido. Al punto en que sus enemigos les decían los pequeños Cristos. Ok. Entonces, ok, ese es el origen del término cristiano, pero ya te dije que la iglesia no es completamente bien vista entre el mundo porque no nos parecemos en nada a estos pequeños Cristos que había en la antigüedad. Y entonces voy a hacer una pregunta fuerte, no sin ánimos de ofender a nadie, y es: ¿por qué si eres cristiano no haces nada de lo que hizo Cristo? En mi caso era ver milagros, pero esa fue la pregunta que me hizo preguntarme las cosas importantes. ¿Por qué no perdono? ¿Por qué no busco a Dios con la misma devoción que lo hacía Jesús? ¿Por qué no? Muchas cosas. Y yo me lo pregunté a mí. Entonces, una vez vi un meme que decía: ¿por qué si te dices cristiano no reflejas a Cristo? Y el otro decía: es que soy asintomático. O sea, no sé, no se me da. Pero no, punto número 1, ¿qué hizo Cristo? Hizo milagros y prodigios, pero hizo otras cosas como amar. Él tenía misericordia y lo dio todo hasta dar su vida, morir por salvar a alguien. Estoy seguro que con su muerte, si la salvación de una sola persona hubiera sido efectiva, con eso se daba por bien servido. Pero bueno, la palabra de Dios dice que la salvación de Jesucristo, bueno, ha alcanzado y está diseñada para alcanzar naciones enteras. Ok, entonces, porque si eres cristiano no haces nada de lo que hizo Cristo. Otra de las cosas importantes es que Jesús
encargó tarea. A mí no me gusta hacer tarea, pero bueno, Jesús encargó tarea. Y esto se encuentra en Mateo 28:19. Vamos a buscarlo. Ok. Que se encuentra en este versículo es la gran comisión. Vamos a leerla. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Lo estás haciendo? Yo no lo estoy haciendo, o yo no lo había estado haciendo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para declarar ante el mundo, ¿verdad?, la conversión. Enseñándoles que guarden todas las cosas de las que les he mandado. Hemos guardado nuestro corazón de todas las cosas que Jesús nos pidió que guardáramos. De la avaricia, de la codicia, de la lujuria, del odio, del rencor, no sé. No quiere decir que yo tenga todas esas características, pero yo me lo empecé a preguntar y me empecé a, como si fuera una lista, y a tachar todas aquellas cosas en las que no estaba cumpliendo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Y aquí ya es donde llegamos al punto de inicio. No me gusta, no me identifico con el término cristiano, porque su significado está trillado. O sea, como les decía, de las estadísticas, todas las religiones, todas las devociones han disminuido, excepto la cristiana. ¿Eso qué significa? Que ahora vas a tener más vecinos cristianos. Pero te digo, está trillado el término, o sea, distorsionado, o simplemente ya no representa lo que significa. Es un término puesto por aquellas personas que se burlaban de aquellos que se parecían a Jesús. El problema es que se conservó el nombre, pero no la esencia. Y ahora ser cristiano es ser religioso, o ir a la iglesia nada más, no sé. Haber orado alguna vez porque recibiste a Jesús en tu corazón. O tal vez dices que eres cristiano porque ves prédicas, no sé, o incluso porque escuchas música cristiana, no lo sé. Entonces, eso es lo que significa para el mundo ser cristiano. Entonces, ¿recuerdas que todo esto empezó con un pensamiento? Un pensamiento acerca de replicar las obras que hacía Cristo. Ok. Ahora, en la identidad, esto es muy importante. Sin embargo, en la Biblia existe otro nombre, el cual no ha sido dado por los hombres, sino que es un título otorgado mismo por Dios personalmente para nosotros. Y vas a decir tú, ok, ¿cuál es? Ok, Dios le cambió el nombre a fulano, le cambió el nombre a este otro fulano. ¿Cómo se refiere a nosotros? En toda la Biblia se mencionan decenas de nombres de Dios, los cuales representan una característica distinta de su personalidad. Por ejemplo, Adonai significa mi amo, mi señor. Hashem significa el creador. El Shaddai, Dios omnipotente, o sea, todopoderoso. Si te vas a Isaías 9:6, vamos a buscarlo. Ya casi terminamos con esto que quiero compartirles. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos nombres se refieren a la personalidad de Cristo, de Jesús, del Mesías. Entonces, estábamos hablando de que Dios también tiene sus nombres debido a sus características, ¿de acuerdo? Dios tiene varios nombres, los cuales reflejan que una sola personalidad puede cumplir con varias funciones, ¿sí? Mismo Dios Padre es el creador, pero también es todopoderoso. ¿Ok? Entonces, como paréntesis, también con Dios funciona al revés. Distintas entidades, distintas personalidades pueden ocupar un mismo cargo, como el Espíritu Santo, Jesús Cristo, que es el Hijo, y Jehová, que es el Dios, el Señor, el Padre. Los tres ocupan el título de Dios, ¿de acuerdo? Por eso es la Trinidad. Ok.
te había comentado que Dios tiene un nombre asignado para ti, para mí, que fue revelado en el Nuevo Testamento y fue revelado por medio de Cristo. Y de todos los nombres, esta es la forma más impactante, más disruptiva en la que Dios se pueda dirigir a cualquier cosa, a cualquier ser creado, a lo que sea. Y lo más impresionante es que no fue revelado a través de un sueño, no fue revelado a través de una oración, de una zarza ardiendo, no fue a través de una burra, no, fue a través del mismo Jesús. Jesús se refería a Dios como Padre. Por eso te estaba comentando ahorita que Dios tiene varios nombres debido a sus funciones y que Dios nos ha dado un nuevo nombre. O sea, si ahora un nuevo nombre ha sido escrito para Dios y es referirse a Él como Padre, ¿cuál es tu nuevo nombre? Es el de Hijo. ¿De acuerdo? Vamos a Lucas 2:49, por favor. Si ya llegaste hasta ese versículo, no lo vamos a leer. Solo te voy a decir que es el Padre Nuestro. Literalmente está en el nombre de esta oración. En ese nombre está el nombre de Dios. Y por ende está tu nuevo título. Algo jamás visto en la palabra hasta ese momento. Y fue justo eso lo que lo estableció a Jesús como enemigo de los fariseos. Esto está en Juan 5, 19 y 20. Es justo lo que te acabo de decir, no hace falta que lo leas, pero puedes buscar. Pues esto lo coloca con una naturaleza divina, porque los hombres solo veían un hombre, la cual en su interpretación de la palabra, la de los fariseos, era una blasfemia. O sea, ¿cómo te atreves tú a decir, hombre, que yo te veo igual que a mí, tienes ojos, tienes pies, tú respiras, si te tapo la nariz y duro 5 minutos así te mueres? ¿Cómo te atreves a decir que eres Dios? O por lo menos hijo de Dios, que es lo mismo. Por eso lo querían matar. ¿Qué sigue? Bueno, el sacrificio de Jesús, en el cual no voy a abundar, pero que todos conocemos. Y ahora quiero que nos vayamos a Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, esto es una revelación de Dios a Juan. Dice: mas a todos los que le recibieron, a todos aquellos que creen en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí va de nuevo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí es donde no es invento, viene la Biblia. Dios ha hecho una transacción de tal calibre en el que tú puedas entrar en ese acuerdo para adquirir el título, la potestad, el poder de ser llamado hijo de Dios, hijo de un rey, hijo del creador, hijo de... Sí, o sea, quiero que empecemos a dimensionar hijo de quién. o sea, Dios es todo eso tan asombroso de lo que hemos hablado, de lo que hemos cantado por años en la iglesia, y poder decir, ese es mi papá. Por eso ahora cuando el pastor fallece, yo oraba y yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Quiero que tú llenes ese espacio que tenía mi papá, porque yo te conozco y sin embargo siento que no ocupas todo en mi vida, que no ocupas ese lugar que ocupaba mi papá. Quiero conocerte, quiero verte, quiero conocerte tanto o más como yo conocía a mi papá, a Jorge. Obviamente, ser hijos tiene privilegios y tiene responsabilidades. ¿Cuáles son? Pues hacer las cosas que Jesús hizo. Hacer las cosas que Jesús hizo son el privilegio y son la responsabilidad. Y aquí es donde viene el reto de este mensaje. Número 1, está la gran comisión, la tarea que Jesús nos encargó.
Número 2, comportarnos a la altura de hijos. O sea, los hijos del gobernador, los hijos del presidente, los hijos de un rey, se comportan a la altura. Bueno, es mi nueva tarea comportarme a la altura de eso. Número 3, ¿qué cosas hizo Jesús? Él tenía una carga por aquellos que están perdidos, igual como lo habría hecho Dios, porque pues ahora somos sus hijos. Número 4, te reto a hacer cosas mayores que aquellas que hizo Jesús. Ya lo leímos. Él nos ha dado la capacidad. Y ahora ya no te estoy hablando solo de milagros, de alimentar a 5,000, pero de perdonar más que como lo hizo Jesús. De que cuando te están humillando, calles más que lo que pudo haber callado Jesús, etc. Espiritualmente Dios nos dio la capacidad de hacer estas cosas, hacerlas para su reino, para su gloria. Vamos a Primera de Juan 3:2, y este es el último versículo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo voy a repetir. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Voy a desmenuzar un poquito y ya vamos a terminar. Ya somos hijos de Dios. No hay vuelta atrás. No hay nada más que necesites hacer. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué se necesita? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y cuando Él se manifieste no solo se refiere a cuando Él regrese para el arrebatamiento. Se refiere a que se manifieste en tu vida. Y no solo cuando estás estudiando la palabra, sino en tu vida diaria, en tu vida práctica. ¿Cómo te refieres a tu familia? ¿Cómo te refieres a tus empleados o a tus jefes? ¿Cómo te refieres a tus compañeros en el salón de clases? Ahí es donde se manifiesta Cristo. Y ahí es cuando llegas a ser lo que Dios ha diseñado que tú seas. Este es un principio que cambió en mi vida y que quiero abrazar bien fuerte. Ser hijo de Dios es un regalo. Sin embargo, cumplir su voluntad es mi llamado. Y por eso quiero completar la declaración con la que empecé. Yo, David Gallardo Ortiz, no soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Señor, en este momento quiero poner en tus manos toda esta palabra que tú has tocado en mi corazón, Dios. Tú me has hablado a mí, Dios, y no sé si alguien de los que está escuchando se siente identificado con la palabra, pero yo te bendigo porque has revelado tu identidad en mi corazón, porque yo ya no me identifico como el mundo me conoce, porque yo ya no soy más David, el que toca la alabanza. Yo no soy más David, el hijo del pastor. Yo no soy. Dios, tú me has dado un nuevo nombre y me has dado un nuevo título. Me has dado un anillo, calzado nuevo y vestido nuevo. Dios, en este momento yo te agradezco y te pido, Dios, que tu palabra irrumpa, Señor, de forma agresiva en los corazones, en las mentes, Señor, de tu iglesia, Padre, para que podamos comportarnos a la altura de ser tus hijos. Y lo digo con humildad porque yo sé, Dios, que no he sido suficiente, Señor. Que si yo intentara ganarme la salvación, estaría bien lejos de lograrlo, Dios. Pero es tu gracia la que me ha acercado y ahora, como yo soy tu hijo, me has permitido, Señor, empezar una vez más. Yo te bendigo y bendigo a aquellas personas, Padre, en tu nombre, aquellas personas que están escuchando, Dios. Empieza a tratar sus mentes, empieza a tratar sus corazones. Yo sé que no es la meta, Dios, pero permítenos ver milagros asombrosos, Dios, para que al final los corazones que tienen necesidad de ti, Dios, se acerquen, puedan escucharte, Señor, puedan entrar en tu presencia y estas personas también lleven fruto a su debido tiempo. Yo te bendigo, Dios,
Tú has sido bueno conmigo y te agradezco, Dios. Te bendecimos, Dios. Bendecimos tu palabra. Bendigo a la iglesia, Dios. Gracias. Ahora, hermano, hermana, o quien sea que está oyendo este mensaje, si tú que estás escuchando esto jamás has sido una iglesia cristiana, jamás has hecho la oración para acercarte a Dios, yo te invito a que a partir de este momento tomes esa decisión de decir, ok, yo había oído esas cosas de los cristianos, pero si Dios quiere acercarse tanto a mí y que yo me acerque tanto a Él al punto en que pueda reconocerme como su hijo, yo te invito a que hagas la siguiente oración. Repite después de mí, cierra tus ojos. Señor Jesús, en este momento yo entrego mi corazón. Yo reconozco que he pecado, que he fallado muchas veces. Sin embargo, reconozco que a través de ti hay salvación, que el amor de Dios ha traído perdón a mi vida y un nuevo inicio. Cristo Jesús, sé tú el Señor y el Salvador en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Transforma todo de mí al punto en el que yo me parezca tanto a ti que no quede nada del viejo hombre, de la vieja persona. Te agradezco porque has traído salvación a mi vida, has traído buenas nuevas, me has dado paz, me has dado libertad, que tú prometes en tu palabra que todas esas enfermedades, ese dolor son temporales y que en ti hay salvación. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es la primera vez que comparto, así que no sé cómo haya salido esto. Por eso yo insistía en un principio en que pusieras mucha atención, porque es algo que en mi corazón había estado muy fuerte. Es decir, es que no, cristiano no me llena, ser cristiano no es suficiente. Dios me ha llamado a ser hijo de Él. ¿Ok? Espero que mediten esta palabra. Si Dios les ha revelado algo, pueden ponerlo en los comentarios aquí abajo o en el grupo de la iglesia. Les amamos mucho y bueno, nos estaremos viendo más adelante. Hasta luego.